Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, un tiempo que hemos sacado los martes y los jueves a las 8 de la noche, para que ahí en casa, donde ya estamos en el reposo, donde ya hemos llegado a casa, o se ha acabado el telestudio, teletrabajo, como es la normalidad del momento, bueno, pues tener unos minutos para dedicárselos al Señor, unos pequeños minutos para escuchar el consejo de Dios y para seguir aprendiendo la palabra, que es la que nos da el alimento espiritual. Entonces, bienvenidos todos a nuestro canal, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Si a usted estos videos lo bendicen, le generan conocimiento de la palabra, le generan una espiritualidad que considera puede bendecir a otros, no dude en enviarles el link para que también estén juntamente con toda esta comunidad disfrutando de escuchar la palabra del Señor y aprendiendo de ella. Todos bienvenidos a este hermoso espacio. Hemos venido hablando desde el Evangelio de Juan de la eternidad del Señor Jesucristo, y Juan nos dijo algo trascendental en ese prólogo poético, teológico, que nos lanzó en los primeros 18 versículos. A Dios nadie le ha visto jamás. Nadie. Solamente su Hijo único, Jesús, el Mesías, es quien por esa comunión perfecta con el Padre nos lo ha podido dar a conocer. Y ahora el Evangelio de Juan nos pretende mostrar cómo es que Jesús de Nazaret nos ha dado a conocer al Padre. Por eso es un Evangelio tan extraordinariamente bello y además muy importante para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque lo que hemos empezado a ver es cómo Jesús nos revela al Padre. La única forma de conocerlo es a través de Jesús, el Hijo de Dios. Y hemos dicho que tenemos entonces un segundo prólogo, ya no poético, sino un prólogo narrativo, en el que se nos está hablando del antes de la vida pública de Jesús. Ese prólogo narrativo es desde el capítulo 1, versículos desde el 19 hasta el capítulo 2, versículo 12. Entonces, la semana, o mejor, el devocional pasado, analizamos la primera parte que paradójicamente, al hablarnos de Jesús, primero nos habla de su testigo por excelencia, humanamente hablando, y es Juan el Bautista. Hoy vamos a analizar desde el versículo 35. Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante. Por favor, siempre tenga la Biblia a sus manos y ojalá un cuaderno, un lápiz, para anotar cosas que le parecen importantes y que pueden ayudarle a crecer en su vida. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 35 en adelante. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: «Miren, ese es el Cordero de Dios». Los 2 seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué están buscando?». Ellos dijeron: «Maestro, ¿dónde vives?». Jesús les contestó: «Vengan a verlo». Fueron pues y vieron dónde vivía, y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús, y cuando Jesús lo vio le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas», que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret».
dijo Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bueno, ahí nos encontramos entonces con estos primeros seguidores del Señor Jesucristo. Esta segunda parte nos va a hablar, como lo acabamos de leer, de los primeros discípulos que empiezan a seguir al Señor. Y llama la atención que de estos primeros discípulos son, por lo menos los dos primeros, discípulos de Juan el Bautista. Juan es el mismo que sin egoísmos cede el paso al Señor, y cuando lo ve que va pasando por allí le dice a sus propios discípulos, miren, ese es el Cordero de Dios. Como que Juan, entendiendo su misión de precursor, del que iba a mostrar el camino para llegar a Jesús, se va haciendo a un lado y va a empezar a permitir el desarrollo ministerial del Señor Jesucristo, incluyendo que le va a ceder parte de sus discípulos. Por lo menos en el Evangelio de Juan así se nos narra, y se nos narra que hay dos discípulos. Uno es Andrés, ¿sí?, hermano de Simón Pedro, y otro nos deja en incógnita sin saber quién es. Probablemente para los estudiosos, y lo ponen en signos de interrogación, puede ser el mismo Juan, que luego va a ser el apóstol, y que por este evangelio tener toda su influencia prefiere guardarse en secreto. Entonces por eso no se nos revela eso. Pero estos primeros discípulos van a descubrir en Jesús al Mesías. Lo van a empezar a descubrir y la van a señalar con distintos nombres. Por ejemplo, se va a decir Maestro. Luego el otro va a decir, acabamos de encontrar al Mesías. El otro va a decir, aquel de quien Moisés y los profetas hablaron. Y luego Natanael en la parte final va a decir, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Estos primeros discípulos entonces como que nos van declarando quién es el Señor, cómo lo van descubriendo. Y al pasar solamente un día con Él, porque dice que eran como las 4 de la tarde, al pasar ese día, quedarse con Él, ese espacio, ya a Andrés le queda totalmente claro que se ha encontrado con el Mesías. Después Natanael va a declarar tajantemente que Él es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Solamente faltaba o bastaba pasar unos minutos con el Señor Jesucristo para darse cuenta frente a qué personas estaba. Y qué maravilla poder encontrarnos con eso, que nuestra comunión con Él, que nuestro compartir con el Señor Jesús en el día a día nos va a ir revelando frente a quién estamos. E indudablemente al descubrirlo vamos a decir, este es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Bueno, los dos seguidores entonces, que son los discípulos de Juan, al seguir al Señor, empiezan a seguirlo. Y me llama la atención algo, y es que empezaron como a caminar detrás de Jesús. El Señor se voltea, versículo 38, y al ver que ellos lo seguían, les lanza una pregunta trascendental para la vida cristiana. Todo cristiano debe empezar haciéndose esta pregunta. ¿Qué están buscando? ¿Qué es lo que buscan? Pregunta que el Señor Jesucristo va a hacer a lo largo de su vida en varias oportunidades. Por ejemplo, a María Magdalena por allá en
en el capítulo 20, versículo 15 del mismo Evangelio de Juan, cuando Él ha resucitado, Él le dice, ¿qué está buscando? Cuando la encuentra como la primera persona que lo va a ver después de la resurrección y está por allá cerca del sepulcro, María, ¿qué es lo que estás buscando? O también en el capítulo 18, versículo 4, cuando lo fueron a arrestar en el Getsemaní, a toda esta turba que iba a buscarlo para arrestarlo, también le lanzó la misma pregunta. ¿Qué es lo que están buscando? Y esa es la primera pregunta trascendental para el cristiano. ¿Qué es lo que estamos buscando al seguir a Jesús? ¿Qué es lo que tú estás buscando para seguir a Jesús? Para empezar a caminar detrás de Él. Yo creo que esta es una pregunta que debemos hacernos trascendentalmente. Aunque ellos responden en la superficialidad, como Señor, ¿dónde vives? Así como si me hubieran sorprendido siguiéndote y ahora no sé qué decirte. Bueno, Señor, ¿dónde vives? La pregunta es mucho más trascendental y mucho más importante para la vida cristiana. ¿Qué es lo que estamos buscando al seguir a Jesús? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que yo busco? Las iglesias hoy nos venden muchas ofertas al acercarnos a Jesús. Nos ofrecen a veces sanidades, cosa que Dios puede hacer en su misericordia. Nos ofrecen bienestar económico, nos ofrecen que si somos hijos del Rey de Reyes, entonces vamos a tener todas las bendiciones materiales habidas y por haber. Bueno, cuántas cosas nos ofrecen arreglarnos la vida. ¿Qué es lo que tú buscas cuando buscas o cuando sigues al Señor? Cuando vas a una comunidad, cuando vienes al encuentro con el resucitado. ¿Qué es lo que buscas? Es la pregunta trascendental y es una pregunta para examinarnos seriamente. ¿Cuál es nuestro interés en la búsqueda de Jesús? Pues lo que van descubriendo los primeros discípulos nos va a decir cuál debe ser nuestro verdadero interés. Ya lo vimos, ¿no? Cuando se encuentra Andrés con el Señor Jesucristo, después de que Juan ha declarado que ese es el Cordero de Dios, inmediatamente dice, Maestro. Cuando se lo va a compartir, porque al primero que se encontró, pues después de haber estado con el Señor Jesucristo, fue a su hermano Simón. Le dice, Simón, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Mire, no le dijo, hemos encontrado al sanador de turno, no le dijo, hemos encontrado al que nos va a solucionar los problemas de la vida. No, él tenía claro que se había encontrado con alguien más trascendente que le iba a bendecir no solo en esta vida terrena, sino en la vida eterna, en la trascendencia de la vida. Simón, nos encontramos con el Mesías. Luego, al otro día, se encuentra con Felipe, otro de los seguidores de Jesús, de los discípulos, y Felipe inmediatamente se lo cuenta a Natanael. Y otra vez, con Natanael, en el encuentro con el resucitado, se entiende qué es lo que busca un verdadero discípulo del Señor. Y le dice entonces Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No hubo ninguna duda, no hubo ninguna discusión para ellos después del encuentro con Jesús. ¿Quién era? Y por eso la pregunta se hace muy pertinente en este tiempo. Tiempos en los que el Señor nos invita también a preguntarnos qué es lo que buscamos cuando lo seguimos. Porque puede ser que en una religiosidad del momento nos hayan vendido, por decirlo de alguna manera, un Jesús milagrero, solucionador de problemas, pero no nos hemos dado cuenta que nos soluciona el mayor problema de la vida y es la trascendencia. Nos soluciona la comunión con el Dios Todopoderoso. Entonces, en primer lugar, queremos en esta noche descubrir qué es lo que buscamos cuando estamos detrás del Mesías, cuando decimos seguirlo. Que esta sea una noche de profundo examen serio de nuestro interior. Les invito pues que en este momento oremos a Dios y le pidamos al Señor que nos ayude a que realmente descubramos en Jesús algo más que el solucionador de problemas, algo más que el milagrero,
algo más que una religión más, que descubramos en Él al Salvador del mundo, al Mesías, al Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche hermosa, nos hacemos esta pregunta profunda. ¿Qué es lo que buscamos cuando te seguimos? ¿Qué es lo que buscamos, Señor, cuando caminamos al lado tuyo? Ayúdanos a entender este principio y a que tu misericordia y tu bondad nos permitan comprender que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Que si nos encontramos contigo, ya lo tenemos todo. Bendigo a cada familia en esta noche. Te ruego que les ayudes, que guíes sus pasos y que tu misericordia no les falte. Amén y amén. Muy bien, gusto poder estar con ustedes en esta noche. Dios les bendiga. No olviden, por favor, que el próximo domingo tendremos nuestras dos modalidades de iglesia. Modalidad virtual y modalidad presencial. Un abrazo gigante virtual, Dios los bendiga, y no se olviden lo que dijo el apóstol San Pablo: nada ni nadie nos puede quitar, nos puede obnubilar para que el amor del Dios Todopoderoso no esté en nosotros. Dios les bendiga y buenas noches.